Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, muchas gracias por darle al play. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme y gracias por volver. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que está dando mucho que hablar en el mundo de las celebridades turcas, concretamente, en lo que respecta a la fascinante Hande Erçel. Ya saben, Hande, la adorada protagonista de Love is in the Air, Senkalkam para los más puristas. Y es que recientemente una de sus colegas, la talentosa Melis Bursin, hizo una comparación que honestamente me dejó boquiabierta. Y no solo a mí, me atrevo a decir. Resulta que Melis Bursin, conocida por sus papeles en diversas producciones turcas, y que, por cierto, también es una mujer muy admirada en el mundo de la farándula turca, hizo una analogía sobre Hande que ha desatado una ola de comentarios, debates y, por supuesto, mucha curiosidad. ¿Qué dijo exactamente? ¿Con qué comparó a Hande? ¿Fue algo positivo, algo controvertido, o tal vez una combinación de ambos? Ah, y no se preocupen. No los voy a hacer esperar más. Pero antes de que les revele esa analogía tan sorprendente, quiero pedirles algo. Si son fanáticos de Hande Erçel, si les encanta el mundo de las telenovelas turcas, si les gusta estar al tanto de las noticias de sus actores y actrices favoritos, o simplemente si les atrae el chismecito bueno, este es el canal para ustedes. Así que por favor, suscríbanse. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sean parte de esta comunidad increíble. Ya somos muchísimos y cada día somos más. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, vamos al grano. La analogía que Melis Bursin hizo sobre Hande Erçel es sorprendente. Melis, en una entrevista reciente hablando sobre la trayectoria de Hande, sobre su éxito, su belleza, su carisma y su impacto en el mundo del entretenimiento, la comparó con un diamante en bruto. Sí, amigos. Un diamante en bruto. Y no se asusten. No es una comparación negativa en absoluto. Al contrario, es una analogía que, en mi opinión, es muy acertada y muy inteligente. Melis, con esta comparación, quiso destacar varias cosas importantes sobre Hande. Primero, la belleza natural y el potencial innato que tiene. Un diamante en bruto es, por definición, algo valioso y precioso, pero que aún no ha sido pulido, refinado. Es decir, tiene todo el potencial para ser algo espectacular, pero necesita trabajo, necesita dedicación, necesita ser transformado para revelar todo su esplendor. Y aquí es donde entra la segunda parte de la comparación. Melis, al usar esta analogía, también hizo referencia a la evolución de Hande como actriz. Hande Erçel, como sabemos, comenzó su carrera como modelo y luego se aventuró en la actuación. Y es cierto, al principio, como muchos actores y actrices, especialmente cuando empiezan, puede que no tuvieran toda la experiencia, todo el entrenamiento, todo el dominio técnico. Pero con el tiempo, con el esfuerzo, con el estudio, con la práctica, Hande ha ido evolucionando y mejorando significativamente como actriz. Ha ido puliendo ese diamante en bruto que tenía en su interior. Hemos visto su crecimiento en cada papel, en cada proyecto. Hemos visto cómo ha ido perfeccionando su técnica, cómo ha ido desarrollando su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público. Y por supuesto, la serie Love is in the Air, o Senkalkam, fue un punto de inflexión en su carrera. Fue un éxito rotundo a nivel mundial, y permitió que Hande se diera a conocer a audiencias de todo el mundo. Allí en la serie, no solo deslumbró con su belleza, sino también con su talento actoral. Demostró que podía ser divertida, romántica, dramática, y que podía interpretar una gran variedad de registros. Y es que, amigos, un diamante en bruto no se convierte en un diamante brillante por arte de magia. Requiere un proceso largo, complejo, que implica corte, pulido, facetas y muchísima precisión. Y en el caso de Hande este proceso ha implicado, seguramente, mucho esfuerzo, dedicación, estudio y aprendizaje. Y no solo eso, también ha implicado, y esto es muy importante, rodearse de profesionales talentosos, de directores, productores y compañeros de reparto que la han ayudado a crecer y a desarrollar su potencial. Melis Bursin, con su analogía, también resaltó el impacto de Hande en el mundo de la moda y la publicidad. Hande es sin duda una de las actrices turcas más bellas y con más éxito del momento, y esto la ha convertido en una figura muy solicitada para campañas publicitarias y colaboraciones con grandes marcas.
Es el rostro de muchas marcas de renombre y su imagen vende y vende mucho. Su belleza, su estilo, su carisma la convierten en una figura muy atractiva para el mundo de la moda y la publicidad. Un diamante en bruto en este sentido, también es un símbolo de lujo, de elegancia, de exclusividad. Y Ande, con su imagen y su personalidad, encarna perfectamente esos valores. Pero la analogía de Melis no solo se quedó en lo superficial, en la belleza y el éxito. También hizo referencia a la capacidad de Ande para conectar con el público, para generar empatía, para transmitir emociones. Un diamante al final es un objeto que nos fascina, que nos atrae, que nos hace sentir algo. Y Ande, con su trabajo, con su personalidad, con su forma de ser, ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo. Sus fans la adoran, la apoyan, la defienden. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Esta analogía, en mi opinión, es muy acertada. Es una forma inteligente de describir la trayectoria de Ande, su evolución como actriz, su impacto en el mundo del entretenimiento y su capacidad para conectar con el público. Es un reconocimiento a su belleza natural, a su talento y a su esfuerzo. Ahora, ¿qué les parece a ustedes esta comparación? ¿Están de acuerdo con Melis Bursin? ¿Creen que Ande Ercel es un diamante en bruto? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Me gusta muchísimo leer sus comentarios, sus ideas, sus críticas constructivas. Así que no se corten, manifiéstenme. Y hablando de comentarios, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Me han estado preguntando mucho sobre si creo que Ande y Melis son amigas. Y la verdad, no tengo información privilegiada sobre eso, no lo sé con certeza. Pero lo que sí puedo decir es que por la forma en que Melis se expresó sobre Ande, se nota que tiene un gran respeto y admiración por ella. Y eso en el competitivo mundo del espectáculo, es algo muy positivo. Ahora, volviendo al tema principal, es importante destacar que la analogía de Melis Bursin no es solo un elogio a Ande. También es una reflexión sobre la importancia del trabajo, la dedicación y el esfuerzo en el mundo del espectáculo. Porque, amigos, el éxito no llega por casualidad. Requiere trabajo duro, perseverancia y la capacidad de aprender y mejorar constantemente. En este sentido, la comparación con el diamante en bruto es muy acertada. Porque nos recuerda que aunque tengamos un gran potencial, un gran talento natural, es necesario pulirlo, trabajarlo para que brille con toda su intensidad. Y Ande, con su trayectoria, ha demostrado que está dispuesta a hacer ese trabajo. Ha demostrado que está dispuesta a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir evolucionando. Y eso, amigos, es algo muy admirable. Y antes de terminar este vídeo, quiero hacer una pequeña mención a Kerem Bürsin, el coprotagonista de Ande en Love is in the Air, y quien es, por cierto, el exnovio de Ande. Aunque no he encontrado ninguna declaración pública de Kerem sobre esta analogía, me imagino que estaría de acuerdo con la descripción de Melis. Ya que fue el CEO protagonista, obviamente vio de primera mano el crecimiento de Ande como actriz. Además, la comparación de Melis Bursin con Ande Ercel también nos invita a reflexionar sobre la percepción de la belleza y el éxito en el mundo del espectáculo. A menudo se tiende a juzgar a las personas por su apariencia física, por su fama, por su éxito. Pero en realidad lo que importa es el trabajo, el talento, la dedicación y la capacidad de conectar con el público. Y Ande, con su trayectoria, ha demostrado que tiene todo eso. Por eso, la analogía de Melis es tan valiosa. Porque nos recuerda que detrás de la belleza y el éxito hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Y eso es algo que todos deberíamos valorar y reconocer. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado la sorprendente comparación que Melis Bursin hizo sobre Ande Ercel, y hemos reflexionado sobre su significado, su importancia y sus implicaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si fue así, no se olviden de dejarme su like. Es muy importante para que YouTube recomiende este vídeo a más personas. Y por supuesto, los invito a que me dejen sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre la comparación de Melis, sobre Ande Ercel, sobre su trayectoria. Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y emocionante por venir.
Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo de las telenovelas turcas y que les guste estar al tanto de las noticias de sus actores y actrices favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y hasta la próxima.